Desde los principios de la humanidad, el hombre ha sido influenciado por el mundo que lo rodea. Ha sentido curiosidad por todo lo que le sucedía y dejó registros de lo que veía, como lo fue en el caso pues, del arte rupestre, o dejando distintas escrituras o dibujos en las paredes de las cavernas. Bueno, estos sucesos dieron inicio a lo que posteriormente fue la tradición y la cultura. Aquellos hombres primitivos no sabían o no podían aplicar una metodología científica como hoy hacemos nosotros, pero enseguida buscaron una explicación a aquellos fenómenos de la vida cotidiana. Aquellas explicaciones que buscaban dieron origen a los mitos y las leyendas. Aquellos mitos y leyendas dieron lugar a los seres mitológicos, que generalmente eran figuras humanas, figuras animales o mezcla de ambos. Y hicieron responsables a estos seres de los distintos fenómenos físicos y químicos, bueno, pues que les sorprendían en la vida cotidiana, ¿no?, que sucedían en el mundo. Bueno, estos relatos buscaban dar una respuesta, evidentemente. Se encuentran en la mitología griega. Bueno, pues siendo cada personaje mitológico encargado de las distintas características del mundo, con el caso como pues, el dios del rayo, la diosa del amor, etcétera, 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 el dios de la guerra. Bueno, pues además cada una de las grandes naciones que se fueron luego formando tenían además sus propias leyendas, tenían sus propios personajes, sus propios relatos. Bueno, todo esto constituye parte importantísima de nuestra cultura y nuestra tradición. Por supuesto, España no es una excepción y cuenta pues con sus propias mitologías, sus propias leyendas, ¿no? Y bueno, y todas estas explicaciones, todas estas lecturas de la vida, lecturas de todo tipo, han llegado hasta nuestros días, regalándonos hoy relatos increíbles, muchos de ellos con un trasfondo histórico real. Y hoy vamos a relatar algunos mitos y leyendas de la historia de España, como antes os comentaba. Bueno, pues enseguida comenzamos. Memorias de un tambor. Bueno, antes de entrar en materia, pues hablamos de mitos y leyendas. Vamos un poco a ver la diferencia que existe entre un mito y una leyenda. Bueno, a grandes rasgos, la leyenda está basada en un acontecimiento histórico, aunque con el tiempo ha sido enriquecida con elementos de fantasía. Sin embargo, el mito no tiene ninguna base real o histórica y se trata únicamente de una narración fantasiosa. Por otro lado, la leyenda pretende narrar de una forma más o menos folclórica, bueno, y llevado por el boca a boca, un acontecimiento histórico, siempre histórico. Sin embargo, el mito intenta dar explicación fundamentalmente a los orígenes del mundo, a sucesos naturales o sucesos que están más allá del entendimiento del entendimiento de las personas. La leyenda hace siempre mención a personajes que han existido, personajes históricos, y sin embargo el mito está protagonizado por personajes de fantasía o personajes heroicos. Bueno, la etimología del término leyenda nos lleva al vocablo legenda, que pertenece al latín. Legenda o leyenda puede traducirse como aquello que debe ser leído. Por eso, en su origen, una leyenda es una narración que se plasmaba en un texto escrito para ser leída públicamente, por lo general dentro de una iglesia o de otro edificio religioso. Ahí nacen las leyendas. Las leyendas no se caracterizan por narrar hechos reales, con rigor y exactitud, sino que su finalidad era subrayar un componente espiritual o una intención asociada a la moral y a las buenas costumbres. La historia avanzó y la idea de leyenda comenzó a vincularse a una narración. Podía ser escrita u oral, pero que estas narraciones incluían siempre ciertos componentes propios de la imaginación y parte de ficción.
Las leyendas se transmiten de generación en generación, lo que posibilita siempre que se vaya modificando, pues de acuerdo a las costumbres y a los contextos sociales de cada época y de cada generación. Es decir, las leyendas pueden sufrir cambios y de hecho lo sufren, ¿no? Bueno, una leyenda nos va a permitir explicar y respaldar una cierta cultura. Siempre hay detrás de una cultura tiene sus leyendas detrás, siempre. Una leyenda siempre va a estar ligada a un personaje, a una localización geográfica o a un objeto. También puede estar ligada a acontecimientos naturales. Y la leyenda muestra cómo dicho elemento concreto se integra a la historia o a la vida cotidiana de la comunidad que, digamos, que ha creado esa leyenda. Bueno, pues un poquito los conceptos de leyenda y mito, un poquito antes de entrar a narrar la leyenda, estas 3 leyendas que vamos a narrar aquí, un poquito tenemos el concepto de leyenda y mito y lo importante que es la tradición. Vamos a ver, lo que me ha llevado yo a hacer este podcast es, aparte de meter un poquito de frescura en la temática, un poco ya de que nos estamos metiendo en el siglo XIX y tal, me ha parecido que era una cosa que podía ser agradable, ¿no?, hablar de esto. Y he cogido tres leyendas un poco que a mí me gustan, pero fundamentalmente lo que quiero hoy aquí dejar claro es un poquito la importancia de la tradición oral, es decir, para la historia, ¿no? Siempre hay huecos que quedan sin cubrir y a veces, pues la tradición del boca a boca, ¿no?, de generación en generación, pues nos da pistas, ¿no?, de personajes, de acontecimientos, de sucesos, ¿no? No podemos desdeñar para nada la leyenda y la tradición oral, ¿no? Es un poquito la idea que quiero dejar hoy aquí y plasmar en este podcast. Y bueno, espero que os guste. Y comenzamos con la primera leyenda, que va a ser las campanas de Huesca. Enseguida nos metemos con ella. Bueno, las campanas de Huesca, que muchos conoceréis esta leyenda, me imagino, pero bueno, hoy vamos a repasar aquí, vamos a hablar de ellas. Fijaos, en el Palacio de los Reyes de Aragón, que hoy es el museo de Huesca, existe una estancia, una oscura y escondida estancia bajo el Salón del Trono, que es conocida como la Sala de la Campana. Bueno, pues este nombre de la Sala de la Campana es en recuerdo de una leyenda, de una cruenta leyenda. Parece ser acaecida, o supuestamente acaecida, allá por el siglo XII, en tiempos del rey Ramiro II de Aragón, que reinó entre el 1134 y 1137, para situarnos en la historia, es decir, siglo XII. Bueno, pues son los tiempos de Sancho Ramírez, rey de Aragón, padre de Ramiro II, que hemos comentado ahora. Bueno, Sancho Ramírez reinó entre el año 1063 y 1094, era rey de Aragón y de Pamplona, y fue conocido, como pasó la historia, como Sancho I de Aragón y V de Pamplona. Y recordamos que esta época, evidentemente, estamos en plena reconquista, en Almanzor. Almanzor había asolado unos pocos años antes todas las zonas cristianas. Iban a comenzar un poco los reinos de taifas, un poquito para ubicarnos históricamente. Bueno, pues este Sancho Ramírez tuvo 3 hijos. Tuvo a Pedro, Alfonso y Ramiro, que es el protagonista de esta leyenda, ¿no? Bueno, pues el primero de los hijos de Sancho Ramírez, rey de Aragón, fue Pedro I, que murió sin descendencia. Su hermano fue Alfonso I el Batallador, que heredó el trono, el famoso Alfonso I el Batallador de Aragón, que también murió sin descendencia, con lo cual el siguiente en la línea sucesoria era el siguiente hermano, Ramiro II, o Ramiro, que reinaría como Ramiro II. Bueno, pues este Ramiro II se reinó entre 1134 y 1137 y pasó a la historia como Ramiro II el Monje.
Ramiro, que fue un monje, fue obispo, claro, tuvo que ocuparse del trono al morir sus dos hermanos, como hemos dicho antes, al morir Alfonso I el Bateador. Le toca regentar el reino de Aragón y automáticamente contrae matrimonio con una noble francesa, y de este matrimonio se surgió una heredera de la dinastía que se llamaba Petronila. Importante Petronila, ahora lo comentaremos. Bueno, un poco la introducción histórica de la campana de Huesca. Repito, Sancho Ramírez, 3 hijos, mueren 2 de ellos sin descendencia, y el tercero, que era religioso, pues tiene que tomar las riendas del reino. Se casa, tiene una hija. Y bueno, el caso es que enseguida el reinado de este reinó como Ramiro II. Bueno, pues lo que antes comentaba, representó un punto de inflexión muy importante y decisivo en la historia de Aragón, porque durante el reinado de este Ramiro II, Aragón y Navarra se separaron después de más de 50 años, casi 60 años de unión. Y lo más importante, cuando se casa esta hija Petronila, la hija que tuvo con la noble francesa, la casan con el conde de Barcelona, Ramón Berenguer IV, quedando ligados y unidos Aragón y los condados catalanes. O sea que con la boda de la hija de Ramiro II nace la corona de Aragón. Es decir, se une Aragón con los condados catalanes y nace, repito, al unirse Aragón con los condados catalanes, nace la corona de Aragón. Nada hacía prever que Ramiro llegaría a gobernar, evidentemente. Ya digo que reinó un poco por carambola, por muertes sin sucesiones. Y bueno, ya digo que él era un hombre un hombre religioso, un hombre de religión. Su vida la fundamentó en la religión. De hecho, en su infancia y la juventud la pasó en un monasterio benedictino de Saint-Pons de Thomiers, en el sur de Francia. De este monasterio era abad Frotardo de Thomiers, personaje que luego entrará en la leyenda cuando hablemos de ella. Y Ramiro, después de estar en este monasterio francés, pues estuvo al frente de la abadía de Sagún, nada más y nada menos. Ramiro acababa de ser elegido como obispo de Roda cuando murió su hermano Alfonso Batallador, como antes comentábamos, y se vio proclamado rey de Aragón. Bueno, hay un romance, ya entramos un poco en el tema de la campana de Huesca. Hay un romance que le llama el Rey Monje a este Ramiro. Y cuando llegó a Aragón a reinar, se encontró una corte, porque imaginaos, después de los sucesos, ¿no? de fallos en las sucesiones y esa carambola que le lleva a ser rey, pues se encuentra una corte con muchos problemas, muchas intrigas. Puede ser que no es bien acogido, los nobles le desprecian. Dice este cantar, don Ramiro de Aragón, el rey monje que llamaban, caballeros de su reino asaz, lo menospreciaban, que era muy sobrado manso y no sabidor en armas, por lo que no le obedecen, por lo que le desacatan. Esto textualmente es lo que habla este romance. Un poco del cómo acogen los nobles al nuevo rey. También dice el romance: los nobles hacían guerras entre sí mismos en el reino y mataban y robaban a las gentes del reino. Esto lo habla la crónica de San Juan de la Peña. Esto se escribió en el siglo XIV. Bueno, es la crónica de San Juan de la Peña. Por cierto, monasterio que en el programa de monasterio recomendé que visitaréis sí o sí. Es una maravilla, realmente es una maravilla, lo vuelvo a recomendar. En las crónicas de San Juan de la Peña, ya digo, escritas en el siglo XIV, es donde aparece el primer documento donde se recoge la leyenda de la campana de Huesca. Bueno, parece ser que la situación en la corte de Ramiro es tan grave, que el rey decide actuar. Y va a buscar, consejo. Y envía un mensajero al monasterio de Thomiers, el monasterio conocido Thomiers o Tomares, depende, francés o español,
y con una carta para Fray Frotardo. Fray Frotardo, que era el abad de este monasterio, este abad benedictino que antes comentábamos, un abad muy importante y de gran influencia en la política navarro-aragonesa, muy importante, este Frotardo de Tomiers. Es un personaje que influyó grandemente, como antes hablábamos en el programa de los monasterios, estos abades tienen una fortísima influencia sobre los reinos. Había una interacción, ¿no?, entre monarquías y abadías, y yo digo que, como tratamos en aquel programa de monasterios, y bueno, pues era un caso más, es decir, por eso este abad tenía una gran influencia sobre el rey. De hecho, manda a su mensajero a pedir consejo al abad sobre qué hacer ante esa situación, ¿no?, de inestabilidad y de hostilidad de los nobles hacia la persona del rey. Bueno, pues ¿qué consejo dio el abad a Ramiro? Bueno, pues eso lo vamos a ver enseguida. Bueno, pues llegó el mensajero a la abadía francesa, está en el sur de Francia, y Frotardo, el abad, lee el escrito que le manda Ramiro II, y cuenta la leyenda que hizo acompañar al mensajero que mandó Ramiro, le hizo acompañar hasta el huerto del convento. Un huerto en el que había muchas coles. Frotardo cogió una hoz y cortó las coles más altas. Una vez hecho esto, le dijo el mensajero: vete a mi señor el rey y dile lo que has visto. No te doy otra respuesta. Bueno, pues el mensajero regresa a Aragón y se presenta ante su rey, ante Ramiro II, y le cuenta lo que le ha dicho Frotardo, el abad de Tomiers. Bueno, parece que Ramiro toma nota del consejo y convoca a las cortes en Huesca. Y dice a sus nobles que tienen el deseo de inaugurar una gran campana para que sus ecos resonasen y se escuchasen en todo el reino de Aragón. Dicen las crónicas de San Juan de la Peña, se escriben un poco después, pone en boca a los nobles que dicen: vayamos a ver aquella locura que nuestro rey quiere hacer. Bueno, ante ese desdén, ¿no?, de los nobles, pues acuden a la llamada del rey. Bueno, pues los reciben en su palacio, y a los 15 más influyentes, los 15 nobles más influyentes, les hace bajar, les aparte y les hace bajar a un lugar del palacio, a una sala, donde uno a uno, ya digo, según cuenta la leyenda, fueron decapitados. No hace falta decir que el consejo de cortando las coles en el huerto de la abadía de Frotardo, pues evidentemente era la idea que le traslada al rey es la de cortar las cabezas de esos nobles que le están haciendo daño, están poniendo en peligro su reinado, ¿no? Cuenta la leyenda que una vez muertos los nobles, sus cabezas fueron colgadas en un semicírculo de forma que formasen una campana, con una forma de campana. ¿Qué hace Ramiro II? Pues hace llamar al obispo Ordás, el obispo de Zaragoza, que parece ser que era uno de los principales cabecillas, ¿no?, de esa situación de inestabilidad hacia la corona, y le pregunta, claro, el obispo se queda aterrorizado y le pregunta a Ramiro al obispo, dice que qué le parece, ¿no?, si le ve, qué ve allí, ¿no?, si le parece bien lo que está viendo, que si le parece que la obra está completa. Imaginaos la cara del obispo, le dice, aterrorizado y temiendo cualquier cosa, le dice que no, que está todo perfecto, que no faltaba nada, y le contestó a Ramiro:
sí que le falta algo, y es el badajo. Y para suplirlo, destino tu cabeza. Así que, según la leyenda de la campana de Huesca, la cabeza del obispo completó la campana y hizo las veces del badajo de la campana. Bueno, pues una vez completada la ejecución por parte de Ramiro II, tela eso, la cuestión, bueno, pues manda a bajar a esta sala de la campana, que digo que hoy no sé si se puede visitar. Sé que hace unos años se pudo visitar y fue mucha gente a ver la sala de la campana. No sé si ahora mismo está abierta en el museo de Huesca. Bueno, si os paséis por allí, pues le podéis echar un vistazo. Es siempre bonito, ¿no? Estas visitas. Sobre todo ya si lo integramos con la leyenda, pues todavía mucho más. Bueno, el caso que ya digo, una vez que se ejecutó a estos desleales, a este grupo de nobles, entonces el monarca hace bajar al resto. Y además les dice, siempre te dice, bajad a ver la gran campana que he creado y de esa que os había hablado, esa campana, que va a repicar por todo Aragón y que su sonido, vamos, va a ser vamos, inconfundible, ya lo creo, ¿no? Entonces les dice textualmente, según la crónica de San Juan de la Peña, dice, vais a ver la campana que he hecho fundir en los subterráneos para que repique a mayor gloria y fortaleza de Ramiro II. La verdad es que tiene su miga, ¿eh? Y les dice, estoy cierto que su tañido os hará comedidos, solícitos y obedientes a mis mandatos, ¿no? Como para no. Todo esto está recogido, vamos, de algunos libros que han recogido esta leyenda, ¿no? Y todas estas frases. Y bueno, ya digo que es una leyenda, pero una leyenda bastante, una de las más conocidas, de las más, bueno, en Aragón probablemente es de las más importantes. Bueno, tal es así que esta leyenda pasó con el tiempo, como te comentaba, ¿no? Del boca a boca. Esta leyenda sobrevive a las generaciones. Y en 1880 el famoso pintor José Casado de la Lisal, que pintó cuadros famosísimos, pintó un cuadro que dedicó precisamente a la campana de Huesca. Este cuadro está puesto en el Ayuntamiento de Huesca y que se ha convertido un poquito en la referencia de la famosa leyenda, ¿no? Bueno, este relato de la campana de Huesca ha servido de inspiración para otras obras literarias, por ejemplo, La campana de Aragón de Lope de Vega, o la novela La campana de Huesca que escribió Cánovas del Castillo. Y dio lugar, digamos, a esa frase famosa, bueno, que sobre todo se ha comentado sobre todo en la zona aquella, que ha sido más sonado que la campana de Huesca. Imaginaos la repercusión que pudo tener un hecho de estas características, como para no pasar de generación en generación. Bueno, pues como antes comentaba, esta sala se puede ver en el Museo de Huesca, donde la tradición sitúa la leyenda, en la sala de la campana. Y ya digo, si os animáis, pues podéis daros una vuelta por allí. En cuanto a la verosimilitud o la veracidad de esta leyenda, bueno, pues la Gran Enciclopedia Aragonesa ve el posible origen de la campana de Huesca en el relato del árabe Ibn Dari,
Bueno, este relato de este árabe narra cómo caballeros aragoneses de aquella época habían roto por su cuenta las treguas con los musulmanes, lo que motivó el enfado de Ramiro II, que ordenó la decapitación de 7 señores culpables de la ruptura de la tregua en 1135. Ese año desaparecieron 7 señores, habla la enciclopedia aragonesa: Lope Fortuñónez de Albero, Fortún Galíndez de Huesca, Martín Galíndez de Yerbe, Bertrán de Egea, Miguel de Rada de Perrarúa, Íñigo López de Naval y Cecodín de Ruesta. Esto lo dice la enciclopedia aragonesa. Según el historiador Antonio Ubieito, esta represión podría haber sido causada por una rebelión de algunos nobles que se habían sometido al rey navarro García Ramírez, bueno, pues en contra del mandato de Ramiro II. Es decir, que históricamente parece que no hay duda de que Ramiro II tuvo que hacer frente a unos nobles que se le rebelaron, a los que es muy fácil, o hay referencias que pudieron ser eliminados de una manera violenta. Bueno, a esta conclusión también llegó el catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Zaragoza, Carlos Laliena, bueno, que para dar un poco de consistencia a la leyenda, lo que antes hablamos, ese trasfondo histórico, esa veracidad histórica, ¿no?, que tiene toda leyenda. El tema de esta anécdota de las coles, de cortar las coles de esta leyenda, parece que se basaba ya en fuentes clásicas, porque ya algún historiador las ha identificado en algún relato de Tito Livio, también de Herodoto. Es decir, que el cortar, estos son coles, pero pueden ser cortar espigas o cortar otras plantas, era una cosa alegórica, ¿no?, a una decapitación. Es decir, que eso puede venir de otras fuentes. Pero en fin, en esencia, como os digo, esta historia de la campana de Huesca que os acabo de relatar, pues tiene su parte de realidad histórica, como son caracterizadas todas las leyendas. Bueno, pues esta es la historia de la campana de Huesca, que espero que os haya gustado, y continuamos con otra famosísima leyenda, que a mí también me encanta, es muy bonita, que es la que todo el mundo conoce o os sonará, que es Los amantes de Teruel. Bueno, Los amantes de Teruel. La historia de los amantes de Teruel, que cuenta una historia de amor. Esta leyenda cuenta una historia de amor entre dos jóvenes turolenses, Isabel de Segura y Juan Martínez de Marcilla, que fue conocido luego cuando se recreó esta leyenda en teatro barroco. Se le llamó Diego en vez de Juan, pero bueno, eso lo veremos ahora. Bueno, de esta leyenda, ¿qué se sabe? Se sabe que a principios del siglo XIII, dos jóvenes que eran hijos de familias nobles de Teruel, de la villa de Teruel, bueno, pues jugaban juntos, eran amigos, bueno, pasaron de estos juegos de infancia, ¿no? Bueno, pues a esa adolescencia, y se enamoraron, un enamoramiento grande, esos enamoramientos sin medida. Y resulta, bueno, que ella, Isabel, era la única hija de la familia Segura. Y él, Juan o Diego, según donde leamos la fuente, nos quedamos con Juan, que es la fuente de la leyenda más o menos auténtica. Bueno, este Juan era el segundón de la familia Marcilla, era el segundo hijo, y parece ser que heredaría nada. Es decir, entonces existían mayorazgos, le heredaba la fortuna de la familia al hijo mayor, y bueno, que al no ser el mayor, bueno, pues parece ser que su herencia era lo más pobre. Y evidentemente casarse este joven sin riqueza con la única hija de la otra familia, con toda la riqueza, pues era un amor imposible. Es decir, ese matrimonio no tenía ningún futuro. Así eran las cosas entonces. Así que bueno, este Juan no es rechazado por la familia de Isabel, y Juan lo que propone es, pide un plazo de 5 años para enriquecerse. Habla con los padres de Isabel y dice, me dais 5 años, y en 5 años, si no vuelvo sin riqueza, no pasa nada, pero si consigo los bienes pertinentes, pues me podré casar con su hija. Bueno, en eso queda la cosa, y Juan se va a la guerra. Hablamos de la guerra de la Reconquista. 5 años pasó combatiendo,
y justo regresa a Teruel cuando el plazo de 5 años había terminado. Tanto es así que Isabel se había casado con otro noble. Hablan que era el hermano del señor del Barracín. Vaya faena, ¿no? Bueno, pues ¿qué hizo Juan? O ¿qué hizo Diego? Dependiendo, digo, de las fuentes. Bueno, pues enseguida os lo cuento. Bueno, como os decía, la mala suerte de Juan es tremenda, porque se pasa 5 años guerreando y cuando llega resulta que ya llega un poquito más tarde de lo que era el pacto y se encuentra con su amada ya casada. A pesar de todo, parece que logra una entrevista o a ver a solas Juan e Isabel en su casa y en esta conversación pues le pide un beso. Le pide un beso Juan a Isabel. Total que, claro, Isabel le dice que no le puede dar un beso, que ya tiene su marido, que la vida ha cambiado, y le niega el beso. Bueno, pues automáticamente, ante el disgusto que le sucede, que le produce la situación, ¿no? Es el no de su amada, el problema de los 5 años, etcétera, 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 de verla casada con otra persona, pues al recibir ese no a ese beso, Juan se muere. Juan se muere de dolor, Juan se muere de pena, Juan se muere de amor. Qué bonito, ¿eh? Así que justo al día siguiente se celebran los funerales por el joven, en la iglesia de San Pedro. Y cuenta, digo, la leyenda, que una mujer enlutada con un velo se acercó al féretro. Esta mujer era Isabel, lógicamente, como todos podéis suponer, y quería dar un beso al difunto. El beso que le negó en vida. Así que la joven Isabel puso sus labios sobre los labios del fallecido, sobre los labios de Juan, y repentinamente Isabel cayó muerta junto a él. Bueno, pues esta es la leyenda de los amantes de Teruel. Se trata de una leyenda bastante antigua, pero hay muchas dudas y muchas interpretaciones sobre cuándo surgió. Vamos a ver un poquito el tema de la leyenda para ver sus fuentes y de dónde surge. Las menciones más antiguas a esta leyenda que se conocen hasta en la actualidad son de mediados del siglo XV. Es decir, más o menos 200 años después de los sucesos que nos narra la leyenda de los amantes de Teruel. Y hay un problema, que dio descrédito a esta leyenda en su momento, porque estas menciones de esta leyenda son también un siglo más tardías que el de Camerón de Boccaccio. El de Camerón de Boccaccio cuenta una historia muy parecida a esta, que muchos detractores de la leyenda de los amantes de Teruel tomaron que la leyenda de los amantes de Teruel, al ser posterior al de Camerón de Boccaccio, se había copiado de esta obra del italiano. Bueno, pues esto fue digamos, un golpe de verosimilitud, de autenticidad de la leyenda de los amantes de Teruel, al ser, al tacharla de copia de esta historia que contaba ya Boccaccio en el de Camerón. Pero esta teoría también se viene abajo. Es decir, esta teoría de la falsedad de la leyenda o de la posible copia sobre esta historia de Boccaccio se viene abajo. ¿Se viene abajo por qué? Porque las referencias más antiguas de esta leyenda de los amantes de Teruel identifican al joven como Marcilla, de la familia Marcilla. Hay una obra que se llama La triste deleitación, que está datada entre 1458 y 1467, o en un cancionero de 1463, donde la documentación histórica de Teruel identifica a las familias de los Marcilla y los Segura como ya existentes o presentes en la ciudad de Teruel, precisamente en la época en la que supuestamente se produce la historia, se produce la leyenda, es decir, los primeros años del siglo XIII. Hay documentos que ya datan, es veraz la existencia de estas dos familias en Teruel en aquella época. Existe también un documento de 1402, conocido por una transcripción notarial de 1795, luego hablamos de ella, mediante el cual el rey Martín I de Aragón otorga declaración de nobleza en favor de Martín Martínez de Marcilla, vecino de Teruel, y descendiente de los Marcilla de dicha localidad.
Y también por otros documentos consta la permanencia de los Martínez de Marcilla en Teruel durante algunas generaciones más. Es decir, la familia Marcilla existía en Teruel durante aquella época. Bueno, pues sí, claro, con estos datos, si la leyenda de los amantes de Teruel fuese una copia o una adaptación del cuento del Decamerón de Boccaccio, pues es muy raro que la leyenda coja, al ser muy posterior, hablamos de siglos posteriores, coja nombres y datos y familias que realmente existieron en Teruel. Esto no tiene ninguna lógica. Se puede inventar los nombres, evidentemente, si haces una copia de una historia, pues bueno, pones cualquier nombre y te vale, ¿no? Se hace referencia a familias que la historia ha documentado como realmente que vivían en Teruel en aquella época. Así que, bueno, pues estos datos posteriormente han anulado un poco estas críticas de los que decían que la leyenda de los amantes procedía del Decamerón. Realmente lo que luego se ha sugerido es que fue al revés, que Boccaccio copió esta leyenda y la introdujo o la incorporó al Decamerón. Es decir, que puede ser justamente lo contrario. Bueno, sea como sea, la leyenda no habría pasado de leyenda o ser un dato, ya digo, de boca a boca, si no fuera por la aparición en 1619 de los cuerpos momificados atribuidos tradicionalmente a los amantes de Teruel. Aparecen en el año 1619. Bueno, es un documento que se documenta básicamente por unos estudios que hace el notario Juan Yagüe de Salas, que es un turolense, que está investigando el tema de esta leyenda de los amantes de Teruel. Un documento que hoy se conserva en el Archivo Histórico Provincial de Teruel, y un documento que se ha ido confirmado hace muy poquitos años por el hallazgo de las actas del proceso seguido a los responsables de la exhumación de los cadáveres. Es decir, lo explicamos ahora, los cadáveres se exhumaron y mal hecho, es decir, ilegalmente, y parece que hubo un proceso un proceso judicial contra los responsables de esta exhumación fuera de la ley, y entonces pues se ha sabido que realmente pues que los cuerpos estaban allí y que se sacaron en un momento determinado. Parece que la cosa pudo ser una cosa así. Este personaje, Juan Yagüe, que ya digo era muy aficionado era notario de Teruel y era muy aficionado a esta leyenda de los amantes, hasta el punto que tenía publicadas obras literarias sobre la narración de la historia de los amantes. Contó en su argumentación, ¿no?, de la leyenda que encontró en el archivo pequeño de dicha ciudad de Teruel, dice que del que tengo la llave, eso dice textualmente Juan Yagüe, donde hay diversas escrituras y papeles a que se les da entera fe y crédito. Bueno, pues entre estos papeles dice: he hallado un papel escrito de letra antigua en una hoja engrudada. Es decir, ha encontrado un papel escrito en letra antigua que ha pasado a la historia, digamos, como el papel de letra antigua. Ese papel de letra antigua que es otra acta notarial fechada en 1555 que contenía una transcripción de la historia de los amantes de Juan Martínez de Marcilla e Isabel Segura. Y en este documento habla de que se labró una capilla en la antigua iglesia de San Pedro de Teruel, donde dichos Juan Martínez de Marcilla e Isabel de Segura estaban y están sepultados hoy día. Y aclara, de 1555, que cavaron y hallaron sus cuerpos, los cuerpos de los amantes, o de Isabel y de Juan, en 2 ataúdes o cajones de madera que estaban juntos en una sepultura y enteros, sin casi nada tener gastado de sus cuerpos. Es decir, los cuerpos se encontraron en bastante buen estado. Bueno, pues Juan Yagüe encuentra este documento en 1609, a principios del siglo XVII. Claro, encuentra este documento en un tío muy aficionado a la leyenda y automáticamente, pues convence a los personal de la iglesia para que los convence, los sobornaría, los pagaría para que procedieran a cavar en la capilla de San Cosme y San Damián para recuperar los cadáveres, a los que hacía referencia este acta notarial. Bueno, pues os digo, fijaos qué historia, ¿no?
bueno, pues así los convence, así se hace. Fijaos, para dar más veracidad al documento este de 1555 que encuentra Juan Yagüe, ahora hablaremos de la exhumación de los cadáveres. Bueno, pues fijaos que en este acta de 1555 decía: falta por haberse perdido una hoja del libro donde estaba esto escrito, y es contar el modo que él tuvo para entrar en casa de ella y ponerse tras el lecho para hablarle y decirle lo que sigue y prosigue. Es un dato muy interesante porque dice que en efecto el documento es un documento transcrito muy anterior a 1555, del cual se han perdido datos. Y de hecho el estilo del texto, la manera de escribir, pues es un lenguaje que precisamente cuadra con ese siglo. Es decir, se han encontrado datos, fijaos lo que es la historia de la investigación y los documentos escritos, cómo han ido paralelos a la leyenda oral, la leyenda verbal, si os fijáis, ¿no? O sea, realmente es un caso en el que hay concordancias entre la documentación escrita que se ha ido encontrando posteriormente y la leyenda que ha llegado hasta nuestros días, ya digo, de generación en generación y de boca en boca. O sea, realmente fijaos como muchas de las leyendas hay que darles su crédito, por lo menos tenerlas en cuenta a la hora de completar este puzzle de la historia. Bueno, pues en este documento que encuentra Juan Yagüe, lo encuentra en 1609, un documento que era de 1555, bueno, pues el documento este notarial, en el cual hay una transcripción de la leyenda de los amantes de Teruel, dice lo siguiente: en Teruel, un joven llamado Juan Martínez de Marcilla se enamoró de Segura, hija de Pedro Segura. El padre no tenía otra hija y era muy rico. Los jóvenes se amaban mucho, hasta el punto que se hablaron. El joven le dijo que la deseaba tomar por esposa. Ella respondió que el deseo de ella era el mismo, pero que supiese que nunca lo haría sin que su padre y su madre se lo mandasen. Entonces, él la quiso más. Él era un buen joven, pero no tenía riquezas. El joven dijo a la doncella que, como su padre tan solo lo despreciaba por la falta de dinero, que si ella lo quería esperar 5 años, él iría a trabajar por mar y por tierra donde poder ganar dinero, y ella se lo prometió. Peleando contra los moros, ganó pasados 5 años 100.000 sueldos, por mar y por tierra. La doncella, en ese tiempo, fue muy importunada por el padre para que tomase marido. Su respuesta era que había votado virginidad hasta que tuviese 20 años, diciendo que las mujeres no debían casar hasta que pudiesen y supiesen regir su casa. El padre, como la amaba, la quiso complacer. Pasados los 5 años, el padre le dijo: hija, mi deseo es que tomes compañía. Ella, viendo que el plazo de los 5 años había pasado y no sabía nada del enamorado, dijo que lo haría. Enseguida el padre la desposó y al poco tiempo se realizaron las bodas. Y el otro llegó. El enamorado se puso tras el lecho de su amada, ya desposada, y le dijo: bésame que me muero. Y ella repuso: no quiera Dios que yo falte a mi marido. Por la pasión de Jesucristo os suplico que busquéis a otra, que de mí no hagáis cuenta, pues si a Dios no ha complacido, tampoco me complace a mí. Él dijo otra vez: bésame que me muero. Repuso ella: no quiero. Repito, esto es una transcripción de esa que encontró en 1555. Esto está escrito en un castellano antiguo y está adaptado para entenderlo. Bueno, pues fijaos cómo está la situación. Voy, vengo, te encuentro, ella ya no quiere, en fin, la historia de los amantes de Teruel. Bueno, pues os sigo contando la leyenda escrita, transcrita, la real, la auténtica, en nada. Enseguida seguimos con ella. Bueno, pues como donde estábamos. Él le dijo otra vez: bésame que me muero. Y repuso ella: no quiero. Entonces él cayó muerto. Ella, que lo veía como si fuera de día por la gran luz de la habitación, se puso a temblar y despertó al marido diciendo que roncaba tanto que le hacía sentir miedo, que le contase alguna cosa. Y él contó una burla. Ella dijo que quería contar otra, y le contó lo ocurrido y de cómo, con un suspiro,
Juan había muerto. Dijo el marido: «Oh, malvada, ¿y por qué no le has besado?». Repuso ella: «Por no faltar a mi marido». «Ciertamente», dijo él, «eres digna de alabanzas». Él, todo alterado, se levantó y no sabía qué hacer. Decía: «Si las gentes saben que aquí ha muerto, dirán que yo le he matado y seré puesto en gran apuro». Acordaron esforzarse y lo llevaron a casa de su padre. Lo hicieron con gran afán y no fueron oídos por nadie. A la joven le vino al pensamiento cuánto la quería Juan y de cuánto había hecho por ella, y que por no quererlo besar había muerto. Acordó ir a besarlo antes de que lo enterrasen. Se fue a la iglesia del Señor San Pedro, que allí lo tenían. Las mujeres honradas se levantaron por ella. Ella no se preocupó de otra cosa más que de ir hacia el muerto. Le descubrió la cara apartando la mortaja y le besó tan fuerte que allí murió. Las gentes veían que ella, que no era parienta, estaba allí sobre el muerto, y fueron para decirle que se quitase de allí, pero vieron que estaba muerta. El marido contó a todos a los que había delante del caso según ella se lo había contado, y acordaron enterrarlos juntos en una sepultura. Los actos que aquí se hicieron fueron muchos, y aquí se ha puesto tan breve como veis. Bueno, pues esta es la famosa versión actualizada, traducido del castellano antiguo, de ese famoso papel de letra antigua que se fecha a finales del siglo XIV. Este es el relato más antiguo que se conoce de la leyenda. Por el caso que esta leyenda está avalada por documentos históricos, hasta el año 1958, o sea, hace nada, aparecieron documentos originales, que de este acta del proceso judicial a los que abrieron la fosa de la iglesia de San Pedro por orden por orden de Juan Yagüe, es decir, que todo se ha ido afianzando. Y bueno, pues esta es la leyenda de los amantes de Teruel que hablan de Isabel y de Diego. Normalmente se habla de Isabel y Diego, y realmente no era Diego, sino toda la leyenda es Juan, aunque aparecen Diegos posteriormente, pero ya son adaptaciones teatrales y cambios de nombres, que son libertades que se toman los autores. Realmente el personaje es Juan, no se llama Diego, y la joven, en ningún sitio pone que se llama Isabel. En el acta de 1555, en esa narración, la narración se limita a llamarla Sigura, hija de Pedro Sigura, de la familia Segura, pero en ningún momento hay constancia de que se llame Isabel. Ya digo, a pesar de eso, pues la literatura les llamó Diego e Isabel. Bueno, pues esta es la historia de los amantes de Teruel, que muchos estaréis en vuestro subconsciente diciendo tonta ella, tonto él. Pero yo diría a los amantes de Teruel que ni era Diego ni era Isabel. Bueno, pues bonita historia, la verdad, bonita historia, sobre todo, ya digo, ya no es la historia en sí de los amantes, de cómo, fijaos cómo hemos visto antes de decir, ese paralelismo, ¿no?, entre la documental y oral, ¿no? Poco a poco que me llama la atención esta leyenda, porque realmente el boca a boca funcionó, pero también se ha visto acreditado con documentos escritos, con lo cual, bueno, pues en este caso, es decir, la leyenda oral tiene sus visos de realidad, ¿no? Por eso digo que muchas veces estas leyendas no hay que dejarlas saco roto porque nos pueden ayudar mucho a interpretar parte de la historia. Bueno, pues continuamos. Vamos a ir con la última leyenda. La última leyenda, que ¿no? Realmente es un mito porque... Bueno, ahora veremos. Vamos a hablar de la Santa Compaña. La Santa Compaña es, en la mitología popular gallega y asturiana,
Bueno, en la mitología gallega se la conoce como Santa Compaña y en la asturiana se la conoce como Huestia. Bueno, es una procesión de muertos o ánimas, almas en pena, que por la noche, a partir de las 12, recorren errante los caminos. Su misión es visitar todas aquellas casas en las que en breve habrá un muerto. Bueno, este mito, realmente es un mito, está presente con muchas variantes en toda la zona de Galicia y Asturias, también norte de Portugal, donde tiene un montón de denominaciones, pero las más conocidas son, por supuesto, la Santa Compaña, como dicen, Huestia, Huéspeda, también se llama Estadea, se le llama Oste, es decir, tiene un montón de nombres dependiendo de las zonas. Bueno, pues esta procesión de muertos, de almas, parece ser que está formada por dos hileras de almas en pena, con un cirio encendido cada uno, y a la cabeza de ellas va una persona viva que porta una cruz. Es decir, al frente de la Santa Compaña o de la Compaña va una persona viva. Ya digo que la característica es que lleva siempre una cruz. Otra de las características de la Santa Compaña es que a su paso, cuando pasa esta procesión de muertos, se percibe un olor característico a cera, a la cera de los cirios, y se percibe un aire frío, un aire fantasmal, es decir, es un poco el ambiente que rodea, ¿no?, esta procesión de muerte realmente. Bueno, pues la persona que lleva la cruz delante de esta procesión de almas, la leyenda dice que durante el día no recuerda absolutamente nada de lo que hizo por la noche. Y es muy fácil identificar el portador de la cruz de esta procesión de la Santa Compañía, porque, según dice la leyenda, o según cuentan, empieza enseguida a adelgazar y su rostro se vuelve pálido, porque cada noche las almas le obligan a salir y no puede descansar, por lo que va a acabar falleciendo de cansancio sin causa aparente. Bueno, pues esta es un poco la esencia de la Santa. Fijaros esta historia, el terror que podían causar entre la población de aquella época, estas leyendas terroríficas, ¿no? Y los niños, os imagináis, ¿no?, contando estas cosas, ¿no?, en una hoguera, ¿no?, lo típico, pues imaginaos lo que puede ser aquello. Bueno, la Santa Compaña puede aparecer según la leyenda, puede aparecerse en distintos lugares, pero sobre todo se aparece ante quien se encuentra en una encrucijada de caminos. Es decir, un caminante por la noche, pues encuentra en un cruce de caminos y ahí tiene grandes posibilidades estadísticamente de encontrarse con la Santa Compaña, con la procesión de almas en pena. Todas las versiones de esta leyenda coinciden siempre en señalar que ver la Santa Compaña es un anuncio de muerte, siempre. Siempre es un indicio de desgracias. Y lo más habitual es que anuncie la muerte de un conocido del que va en la procesión con el crucifijo, pero también puede anunciar o reprochar faltas en vida, ¿no?, de personas vivas, ¿no?, reproche de moral, ¿no?, de ciertos comportamientos a personas por las que pasan por su puerta o pasan por su vivienda. Otras versiones de la Santa Compaña dicen que alguien ha visto que esas procesiones llevan un ataúd, transportan un ataúd en el cual hay una persona, diciendo incluso que dentro del ataúd puede ir la persona que ve la Santa Compañía. Es decir, si vosotros vais por un camino de Galicia y en una encrucijada, que no os recomiendo encrucijadas en caminos de Galicia y Asturias, pero bueno, si una noche de madrugada os perdéis por una encrucijada de caminos y os aparece la Santa Compañía y llevan ataúd, vosotros podéis ir dentro de ese ataúd. Es un poco lo que cuenta la leyenda, para hacerlo de una manera más sencilla. Ojito al dato, aquí estamos entrando en temas. Aquí ya Memoria de un Tambor se está metiendo en temas ya, de misterio y terror, ¿no? Eso nunca lo habíamos hecho. Bueno, y si os encontráis con la Santa Compañía, ¿qué tenéis que hacer para defenderos de ella o para cuidaros de sus efectos? Bueno, pues esto os lo cuento ahora mismo.
Muy atentos a esto que voy a contar ahora mismo, ¿eh? Muy atentos. Esto es lo más importante que he contado probablemente en los 27 episodios de Memoria de un Tambor. Y es, ¿qué hacéis si os encontráis con la Santa Compaña? Ojito al dato. Esto es información trascendente y privilegiada. Bueno, pues ya digo, si vais una noche por ahí de madrugada y os encontráis con esta procesión de almas, bueno, pues tened cuidado porque normalmente cuenta la leyenda que la persona que los ve es atraído por esta comitiva. Es atraído misteriosamente y se le insta a unirse a esa procesión de muertos. Con el problema de que una vez que uno se ha incluido en esa procesión, ya no hay manera de poder escapar. O sea, cuidadito. Ya digo que muy alertas. Por eso en Galicia se dice que en caso de que alguien se encuentre con la Santa Compaña, hay que hacer lo siguiente. No mirarles directamente y simular que no se les ha visto. Y muy disimuladamente y calladamente apartarse del camino. Uno ve la procesión y dice, empieza a silbar, y se va por otro lado y a ver si suerte y no me han visto. Eso es una de las cosas que hay que hacer. Segunda solución que podemos tener. Trazar un círculo en el suelo con la estrella de Salomón dentro y colocarse en el interior del círculo. Incluso en caso extremo de que la procesión se acerque mucho a nosotros, tirarnos inmediatamente al suelo boca abajo y mantenernos así hasta que haya pasado la comitiva, que haya pasado el final de la comitiva, del final de la procesión. Esto es lo que recomiendan en Galicia. En Asturias se recomienda que al encontrarse por la noche con ahí le llaman huestia, no le llaman Santa Compaña, le llaman huestia, al encontrarse con la huestia, y para evitar que se lo lleven a uno consigo, se haga también algo parecido a lo que hacen en Galicia. Es decir, el primer paso y el fundamental es evitar por todos los medios entrar a formar parte de la comitiva, es decir, rechazar las invitaciones de la comitiva de muerte. Y otra solución, digo, muy parecida, es dibujar en el suelo el círculo de Salomón, meterse dentro del círculo y no mirar a la huestia ni salirse del círculo hasta que hayan pasado todos los espíritus. Es decir, que más o menos las soluciones que se dan en Galicia y en Asturias son parecidas. Bueno, sobre la Santa Compañía hay muchos testimonios que se han dado como buenos. Se da sobre todo, el testimonio que más famoso es el doctor Pereira. El doctor Pereira regresaba a casa al filo de las 2 de la madrugada tras atender un parto difícil en una aldea gallega. Y al doblar un recodo del camino se encontró con la compañía. Era un grupo de unas 8 tétricas figuras vestidas de blanco y cubiertas con sendas capuchas, comandados por un pálido individuo que portaba una gran cruz de madera. La fantasmal comitiva se movía en el más absoluto silencio, mientras un fuerte olor a cera quemada lo inundaba todo. De repente, el grupo se detuvo frente a la casa de Manolo, el de la ferretería. El pánico dominó al doctor Pereira, que salió disparado como alma que lleva al diablo, para refugiarse en su vivienda, al otro lado del pueblo. Atrás quedaba el mito imposible, que había visto con sus propios ojos y que se conocía como la Santa Compaña. 4 días después, Manolo el ferretero moría de un infarto en la tasca del pueblo. Bueno, varios investigadores, autores, le dan a este mito, ¿no? Al mito, leyenda, más bien mito de la Santa Compañía, un origen cristiano y medieval. Alonso Romero dice claramente que estas leyendas o que este mito, que esta historia tiene sus orígenes y que es anterior a la civilización celta. Fijaos a dónde algunos historiadores remontan el origen de la Santa Compañía. Hay autores gallegos que describen han hecho descripciones como en una aldea de la aldea de Ocastro. Dicen, en la noche de los fieles difuntos, las ánimas hacían una procesión con velas encendidas. La procesión de las ánimas, que en otras zonas de Galicia se conoce como la Santa Compaña. Esta procesión salía cada noche por las calles a altas horas de la madrugada. La Santa Compaña se daba en toda Galicia y también en otras zonas de la península. Es decir, empieza a recoger testimonios, ¿no?, de la gente que hablaba de este hecho. En Asturias la gente, comenta estos investigadores, dice, en Asturias la gente del pueblo cree también en la Santa Compaña, aunque allí se conoce como huestia, que antes comentábamos. En general, todos los investigadores dicen que tanto la Santa Compaña o huestia, que es lo mismo, pues han sido en el pasado una creencia muy común en todo el noroeste de España y en el norte de Portugal. Relatan estos investigadores cómo en Ribadesella, por ejemplo, hay vecinos que creen que la huestia solía volar y que a veces se dejaba ver en el mar, en la zona de Cudillero, el precioso pueblo de Cudillero, que si no lo conocéis os recomiendo.
donde los pescadores, por miedo a esta procesión, no salían al mar el día de Todos los Santos. Hay que decir que el día de Todos los Santos es una antigua fiesta de origen celta. Digamos como todo engrana, ¿no? Muchas veces se encuentran puntos en común, ¿no? De todas estas cuestiones. Además, la Santa Compaña o la procesión de las ánimas es una creencia común en el folclore de otras regiones célticas. La Santa Compaña de Finisterre y otras regiones de Galicia siempre dan un augurio de muerte. Y como antes comentaba, la compaña es conocida en Portugal como Estantigua. Compaña en Galicia, Huestia en Asturias y Estantigua en Portugal. O sea, tiene 3 nombres diferentes. Bueno, pues también se confirma en Irlanda que existe un cortejo que se presenta ante los aldeanos durante la noche con personajes vestidos de blanco, rodeados por unas luces brillantes y luminosas. Esto es otra tradición en Irlanda, que es pues una leyenda de origen muy antiguo y de origen celta. Un tema también curioso es que en Asturias, hasta la Huestia, se le conoce también como las buenas gentes. Y resulta que en Irlanda esta procesión también se la conoce como good people. O sea, fijaos, hasta se le denomina de la misma forma en Asturias que en Irlanda. ¿Por qué? Porque esta gente siempre se ha dicho que esta gente que viene de otro mundo, ahí en Irlanda se dice que salen de esta Santa Compañía, esta procesión salía de debajo de las colinas sagradas de la isla irlandesa, donde los muertos tienen una vida subterránea paralela. Es un poquito la leyenda o el mito irlandés. Y entonces, se les llama buenas gentes, ¿no? Se llama buenas gentes y aquí se llama santa. Yo la verdad que llamarle Santa Compañía a esta procesión me parece un poco contradictorio, ¿no? Por lo terrorífico que representa, ¿no? Pero bueno, Santa Compañía, en Irlanda las buenas gentes, aquí también, en fin, fijaos la cantidad de paralelismos, ¿no? Fijaos cuando hablábamos, si me acuerdo, creo recordar en el programa de la leyenda negra, que hablábamos un poco de esos escritores del romanticismo, ¿no? Sobre todo británicos, que hicieron viajes por España y luego, pues hicieron y transcribieron todas las costumbres españolas, que nos hizo mucho daño, porque la leyenda negra también tiene, gran parte se alimenta de estas narraciones. George Borrow, este escritor, visitó Galicia en 1835 y publicó su obra de viajes en 1842 y menciona a la Santa Compañía como una de las creencias en el norte de España. Posteriores investigadores que han datado esta leyenda, por ejemplo Francisco Rodríguez López, la incluye en el Diccionario Gallego-Español de 1863 y la define como hueste. Rodríguez López en 1895 también define a la Compañía como la reunión de almas del purgatorio. A las 12 de la noche se levantan los difuntos, salen en procesión y cada difunto lleva una luz que no se ve, pero se percibe claramente el olor de la cera que arde. La comitiva tampoco se ve, pero se percibe el airecillo que produce a su paso. Bueno, la gente que cree en la Santa Compañía dice que también que los que la ven, los que la pueden ver, porque ya como aquí se habla, este mito, parece que no se puede ver, solamente se percibe el olor a cera y cierta sensación de que está pasando algo a nuestro lado. Pero hay gente que la ve realmente. Fijaos, es una leyenda, un mito bastante desarrollado, como veis, ¿no? Hay gente que se denomina creyentes, es decir, gente que cree en la Santa Compañía, gente que la ha intuido o cree en ella, y gente que la ve, es decir, se llaman videntes, es decir, gente que poseen la facultad de poder ver a la Compañía o a la Huestia, como lo queramos llamar. Bueno, todos coinciden en que los videntes, al día siguiente, como antes comentaba, no recuerdan nada de lo que hayan visto la noche anterior. Y estas procesiones suelen terminar frente a la casa de un vecino cuya muerte anuncian. Bueno, tenemos referencias a la Santa Compañía. George Borrow, Rodríguez López, Murguía, Risco, Taboada, Iglesias, Alonso Romero,
En fin, investigadores o gente que ha recopilado datos sobre esta leyenda, prácticamente desde el principio del siglo XIX se empieza a documentar esta leyenda y se empieza a dar datos sobre las creencias populares, ¿no? Fijaos cómo el desarrollo de este mito, de esta leyenda, fijaos el desarrollo que dice que como no todo el mundo puede verla a la compañía, en algunos sitios de Galicia existe la creencia de que cuando una persona la logra ver, es decir, una persona tiene la capacidad de verla, y alguien que está a su lado no la puede ver, el que la ve, si le pisa el pie izquierdo, le transmite el poder de visión de la comitiva. Vale. Fijaos que es curioso, ¿no? Puede resultar rocambolesco. En fin, yo puedo ver la Santa Compañía. El que está a mi lado no. Bueno, yo cuando la veo le piso el pie izquierdo y él automáticamente la puede ver. Bien. Puede parecer una tontería, pero fijaos que esta misma costumbre y esta misma creencia existe también en Escocia, en Irlanda, en Gales y en Bretaña. O sea, fijaos fijaos la cuestión, ¿no? O sea, que son creencias muy arraigadas, ¿no? Y esto de pisar el pie izquierdo de la persona que no lo ve, por la parte del que sí lo está viendo, puede parecer una cosa anecdótica y tal, pero fijaos cómo este detalle se traslada geográficamente de unas zonas muy lejanas. Muy interesante estos temas, ¿eh? Digo, aparte de lo que es la leyenda, un poquito lo divertido que nos pueda parecer, o lo curioso, cada uno lo tome como quiera, pero realmente si lo asociamos con la historia, lo que antes comentaba un poco la relación con la tradición oral, bueno, pues nos puede abrir un poco los ojos. Leison Tolosana, que es otro investigador que hizo un monográfico sobre el tema de la Santa Compañía, dice que esta Santa Compañía no es una creencia exclusiva del noroeste de la península, ya que ha sido exportada a muchas regiones de España. Este autor dice que propone pues un origen nórdico de este mito. Hasta Gustavo Adolfo Bécquer se inspiró en estos mitos, ¿no? Estos mitos del norte de España para en su obra, para elaborar su obra El Monte de las Ánimas. Y estas historias, estas tradiciones también fueron recogidas por Emilia Pardo Bazán, por Miguel de Unamuno, por Fernández Flórez, es decir, han servido como inspiración para diferentes autores, ¿no? Que realmente han dado pues pábulo y han dado conocimiento de esta leyenda, y como siempre deberíamos llamarle mito, porque realmente digo, tiene un trasfondo religioso, ¿no? Más que antes comentamos que una de las diferencias entre mito y leyenda era un poco la explicación religiosa de algunos hechos que da el mito y no la leyenda. Son muchas historias las que se conocen de supuestos casos verídicos de haber visto la Santa Compañía, sobre todo en Galicia. Bueno, hay una historia que de la Santa Compañía en la que habla que un pequeño pueblo al sur de la provincia de Pontevedra vivía un labrador que era un tío fanfarrón, ¿no? Tiene fama de fanfarrón entre los habitantes de la aldea. Que un día en la taberna, pues se reía, ya estaban hablando varios vecinos de la Santa Compañía, que alguien le había visto, que no le había visto, que si tenían miedo, que si sí, que si no. Y este hombre, parece ser que se empezó a reír de ellos, era un tío fanfarrón, y hablaba, porque no los puso en ridículo. Bueno, pues pasaron las semanas sin que, esto cuenta textualmente, cuenta la historia, dice, pasaron semanas sin que nada turbase la tranquilidad de aquel pequeño pueblo, hasta que cierto día el herrero se percató del desaliñado aspecto del labrador, del fanfarrón. Tenía la tez blanquecina y su extrema delgadez le llevaron a creer que había enfermado gravemente. Una noche, mientras marchaba hacia su casa, el herrero notó un fuerte olor a cera en el ambiente y a lo lejos vio cómo se acercaban unas figuras. Veloz, dibujó un círculo en el suelo y se tumbó boca abajo en su interior. El olor a velas era ahora mucho más intenso,
y el suelo parecía parpadear bajo su luz. Un leve rumor rompía el silencio, un rumor como de voces apagadas. Pasados unos minutos, giró levemente la cabeza y al abrir sus ojos pudo ver una figura para él familiar. Era la figura de aquel fanfarrón que había confundido la realidad con cuentos de viejas y que ahora, cabizbajo y en silencio, portaba una cruz y un caldero. Qué narraciones, ¿eh? Son terroríficas, realmente. El caldero es porque, he leído en un sitio que me llevaban una cruz, el vivo que lleva al frente de la procesión de muertos, lleva una cruz, pero lleva un recipiente con agua bendita. Es otra de las variantes, ¿no?, de este mito, de esta leyenda. Fijaros que hasta Valle-Inclán, Ramón María de Valle-Inclán, en su obra Romance de Lobos, describe un supuesto encuentro de un caballero con la Santa Compañía. La verdad es que es una descripción impresionante que hace Valle-Inclán y que os voy a leer para terminar con este tema y para terminar con el podcast de hoy. Os lo voy a leer. Un camino. A lo lejos, el verde y oloroso cementerio de una aldea. Es de noche y la luna naciente brilla entre los cipreses. Don Juan Manuel Montenegro, que vuelve borracho de la feria, cruza por el camino. Jinete en un potro que se muestra inquieto y no acostumbrado a la silla. El hidalgo, que se tambalea de borrén a borrén, le gobierna sin cordura y tan pronto le castiga con la espuela como le recoge las riendas. Cuando el caballo se encabrita, luce una gran destreza y reniega como un condenado. Retiembla un gran trueno en el aire y el potro se encabrita con amenaza de desarzonar al jinete. Entre los maiceles brillan las luces de la Santa Compañía. El caballero siente erizarse los cabellos en su frente y disipados los vapores del mosto. Se oyen gemidos de agonía y herrumbrosos son de cadenas que arrastran en la noche oscura las ánimas en pena que vienen al mundo para cumplir penitencia. La blanca procesión pasa como una niebla sobre los maizales. El caballero siente el escalofrío de la muerte, viendo en su mano oscilar la llama de un cirio. La procesión de las ánimas le rodea, y un aire frío, aliento de sepultura, le arrastra en el giro de los blancos fantasmas que marchan al son de cadenas. El caballero siente que una ráfaga le arrebata de la silla y ve desaparecer a su caballo en una carrera infernal. Mira temblar la luz del cirio sobre su puño cerrado y advierte con espanto que solo oprime un hueso de muerto. El entierro se vuelve hacia la aldea y desaparece con la niebla. El caballero, como si despertase en un sueño, se halla tendido en medio de la vereda. La luna ha trasmontado los cipreses del cementerio y los nimba de oro. El caballo pace en la hierba lozana y olorosa que crece en el rocío de la tapia. El caballero vuelve a montar y emprende el camino a su casa. Bueno, pues vamos a acabar ya con el audio de hoy. Estos programas tienen, entre otros objetivos, sensibilizar a las personas sobre la importancia de investigar y conocer sus raíces culturales e históricas, como ya sabéis, como siempre os digo y siempre repito, a riesgo de ser pesado. Tenemos que valorar la riqueza de estas raíces y potenciar el descubrimiento de nuestro patrimonio. Y para ello, nunca podemos olvidar las tradiciones orales, la información oral, la información boca a boca, los acontecimientos narrados de generaciones a generaciones durante siglos. La tradición oral favorece el diálogo con nuestros padres, con nuestros abuelos, con nuestros bisabuelos, con nuestros hijos, con nuestros nietos. Es decir, formamos parte de esa cadena, de ese engranaje que va a transmitir todas estas leyendas, estas tradiciones. Y de esta forma impulsaremos el conocimiento de nuestra historia familiar, ya de una manera, si se quiere, un poco personal o un poco egoísta. La información de nuestros pueblos, la información de nuestra historia más cercana. Y simplemente hablando.
ser transmisores de esta tradición oral nos llevará pues a conservar el lenguaje, a conservar los modos de hablar, a no perder las peculiaridades lingüísticas de cada zona. Nos llevará a transmitir costumbres, a transmitir formas de comportamientos, a transmitir fiestas, a transmitir gastronomía, es decir, a transmitir incluso recetas de cocina. Fijaos que cómo la tradición oral puede valer para tantas cosas y es importante hasta para como una receta de cocina. Hablando, pero solamente hablando. Fijaos, hablando llegaremos a llenar nuestra mochila cultural, como siempre os digo, y a preservar usos y a preservar modos de vida que han desaparecido o están a punto o en peligro de desaparecer. Es muy importante. Bueno, amigos, pues nada, pues os animo a hablar. Os animo a hablar con vuestra familia, con vuestros amigos, con vuestros mayores, con los pequeños. Depende, del eslabón de tradición oral que nos toque cumplir, dependiendo de si queremos conocer o queremos transmitir. Y no os perdéis una charla con los más mayores, sacarles todo el jugo que podáis, de verdad. Y luego, por supuesto, transmitidlo, es muy importante. Y sobre todo, con estas leyendas que hoy hemos contado como ejemplo, valorar esa tradición hablada, una fuente que ayudará a rellenar muchos huecos de ese rompecabezas que es nuestra historia. A veces los documentos no nos dan todas las respuestas. Bueno, espero que os haya gustado este capítulo y como siempre os pido y os agradezco que intentéis hacer llegar estos audios a la mayor cantidad de personas. Ya sabéis, si alguna noche se os aparece la Santa Compañía, hacer vuestro círculo en el suelo y entrar en él. Y por supuesto, ni miréis ni escuchéis el sonido que emite esta procesión, pero sobre todo, lo más importante, jamás aceptéis la vela que os tienda ningún difunto, porque si lo hacéis formaréis parte de la Santa Compañía. Seguid fielmente mis consejos. Muchas gracias y un saludo de José Carlos. Memorias de un tambor.